Hay algo que casi nadie te ha dicho sobre el Salmo 91. Existe una contraseña oculta en su texto. Una llave escondida en el corazón mismo del hebreo que la mayoría de los lectores modernos nunca llega a ver. Millones de personas citan este salmo cuando el miedo los paraliza, en hospitales, en batallas, en pandemias. Lo repiten en habitaciones de hospital, en campos de batalla, en los momentos donde la vida se afina a un hilo. Lo llaman el Salmo de Protección. Algunos lo llaman el 911 de Dios, un texto amado por millones, uno de los pasajes más queridos de toda la historia de las Escrituras Sagradas desde tiempos inmemoriales. Y sin embargo, algo falla. Porque si fuera tan simple como recitar palabras, esta conversación no sería necesaria. Si la protección llegara automáticamente con solo pronunciar los versículos, nadie necesitaría descifrar nada. Pero la realidad es más profunda, más exigente y a la vez más asombrosa de lo que jamás te enseñaron antes. Hay claves de activación enterradas en el texto hebreo que permanecen invisibles para quien lee solo traducción. Verbos que la mayoría de los estudios bíblicos omiten por completo, ocultos bajo traducciones planas y simples. Una estructura de pacto que cambia absolutamente todo lo que creías saber sobre este salmo y su funcionamiento. Y una pregunta que nadie se atreve a formular en voz alta: ¿por qué algunos creyentes caminan por el fuego? ¿Por qué algunos salen ilesos mientras otros recitan exactamente las mismas palabras y aún así caen vencidos? La respuesta no está en la fidelidad de Dios, esa nunca ha estado en duda. Esa es perfecta y absoluta siempre. La respuesta está en un pacto que la mayoría de los cristianos nunca ha entrado realmente en toda su vida. Y hoy vamos a encontrar esas llaves. Las vamos a sacar a la luz una por una, sin dejar ninguna sombra oculta. El Salmo 91 es uno de los textos más citados de toda la Biblia en toda la historia de la humanidad. Aparece pegado en refrigeradores de hogares humildes y mansiones por igual. Está en paredes y en corazones. Es memorizado por niños en escuelas dominicales. Es susurrado por enfermeras en unidades de cuidados intensivos, por madres que velan a sus hijos en la oscuridad, por soldados que cierran los ojos antes de entrar al combate. Hay una razón por la que la gente lo llama el Salmo de Protección, porque cumple exactamente lo que promete. Pero aquí está el problema. La mayoría de la gente lo trata como si fuera un conjuro de palabras mágicas. Recita las palabras, recibe la protección, un seguro espiritual con cobertura automática activada por pronunciarlo. Y si eso fuera verdad, si funcionara como máquina expendedora espiritual, no estaríamos aquí hoy juntos. El texto hebreo revela algo completamente diferente. Un pacto bilateral, un acuerdo real entre dos partes vivas. Promesas con condiciones, beneficios que requieren algo de nuestra parte, no para ganárnoslos, sino para activarlos. Si malentendemos la estructura del pacto, pueden ocurrir dos cosas igualmente devastadoras y evitables hoy. La primera, vivir en falsa seguridad, confiando en palabras sin una relación real, sin intimidad verdadera. La segunda, perder la fe cuando llegan los problemas, culpando a Dios por promesas que nunca activamos realmente. Ambas son devastadoras, ambas son evitables. Hoy vamos a descifrar lo que este salmo realmente contiene dentro. Examinaremos los 4 nombres de Dios que aparecen en los versículos 1 y 2 de este extraordinario salmo. Descubriremos por qué cada nombre tiene un peso específico dentro de la arquitectura legal del pacto divino. Descubriremos las 3 claves de activación ocultas en el hebreo, los verbos que los estudios comunes entierran, y llegaremos al versículo 14 cuando Dios mismo toma la palabra y lo ratifica con 8 garantías personales, 8 veces seguidas, 8 promesas directas al que ha cumplido las condiciones del pacto con corazón sincero. Al final comprenderás no solo por qué este salmo puede cambiarlo todo, sino exactamente cómo activarlo hoy. Abre tu Biblia en el Salmo 91, versículos 1 y 2. En español o inglés parece sencillo, simple. El que habita al amparo del Altísimo descansará a la sombra del Todopoderoso. 2 versículos cortos y directos. Diré del Señor, Él es mi refugio y mi fortaleza, mi Dios en quien confío. Suena hermoso, suena tranquilizador. Pero en hebreo algo extraordinario sucede. 4 nombres distintos para Dios aparecen en solo 2 versículos, y en la poesía hebrea nada es accidental. Todo es estratégico. Cada palabra carga un peso deliberado y preciso. Cada nombre conlleva un peso específico dentro de la arquitectura del pacto que el salmista está construyendo. El primer nombre es Elyon, traducido como Altísimo.
establece la dimensión vertical del pacto entre Dios y tú. En el antiguo Cercano Oriente, cada territorio tenía sus dioses locales, los reinos tenían sus protectores propios, pero Elión declara algo absoluto, algo que no admite competencia, algo que no tiene rival en ningún universo. No hay poder que esté por encima de este Dios. No existe amenaza alguna fuera de su jurisdicción soberana total. No hay principado, no hay fuerza demoníaca, no hay autoridad humana que opere más allá de su alcance eterno. Cuando habitas bajo Elión, habitas bajo la autoridad más alta que existe en toda la creación visible e invisible. El segundo nombre es Shaddai, el Todopoderoso. Era el nombre revelado a Abraham, a Isaac y a Jacob en el desierto. El Dios que es más que suficiente en la escasez, más que abundante en el desierto, más que capaz en la crisis. Observa algo crucial. La sombra del versículo 1 es específicamente la sombra de Shaddai, no una sombra genérica. Esto no es protección pasiva, es un entorno activo, vivo, sustentador, que rodea al que habita bajo su nombre. La palabra Shaddai carga matices de nutrición, como una madre ave cubriendo a sus crías tiernamente con sus alas. Bajo Shaddai, no solo eres defendido de las amenazas, eres sostenido, alimentado, nutrido en tu lugar de reposo. El tercer nombre es Yahvé, traducido como Señor en la mayoría de las Biblias modernas que leemos hoy en día. Este es el nombre más sagrado del idioma hebreo, el nombre personal del pacto, revelado a Moisés en la zarza. Yo soy el que soy, la presencia que se nombra a sí misma, la existencia que no depende de nada fuera de ella. Al invocar Yahvé, el salmista abandona la observación objetiva y entra en territorio de relación personal íntima. No ya Dios es poderoso, sino Dios es mío. No ya hay un Dios, sino tengo un Dios que me conoce por nombre. Yahvé es el nombre del Padre, del Redentor, del amigo que no abandona cuando todo lo demás falla y se desmorona. Y el cuarto nombre es Elohim. Pero observa cómo lo dice el salmista con esa palabra posesiva tan reveladora. Mi Dios, en hebreo Elohai, posesivo y personal. El creador del Génesis, uno reducido a mi guardián singular. El creador de galaxias y nebulosas y dimensiones infinitas se convierte en el protector de tu vida específica. 4 nombres, 4 dimensiones del pacto: soberanía, suficiencia, relación, autoridad, todo en 2 versículos. El salmista no está siendo poéticamente ornamental. Está construyendo una base legal para todo lo que sigue. Está estableciendo con exactitud absoluta quién respalda este pacto antes de revelar sus cláusulas y promesas. Pero conocer los nombres de Dios no es suficiente para activar la protección, falta la primera clave oculta. El siguiente versículo la revela en un verbo que la mayoría de las traducciones modernas simplemente entierra. Mira el primer verbo del Salmo 91 con atención. El que habita. La raíz hebrea es yashab, continuo. Esta es una forma de participio presente que indica acción continua, permanente, sostenida sin interrupción. No el que visitó una vez, no el que se acerca cuando tiene miedo. El que habita ahora mismo, de forma continua. La protección del Salmo 91 es para residentes permanentes, no para turistas espirituales ocasionales. ¿Y dónde habita esta persona? El texto dice el lugar secreto, en hebreo seter. Esa palabra no es aleatoria, es el mismo término usado para el santuario interior del tabernáculo. El lugar santísimo donde Dios reposaba, el espacio donde su presencia rodeaba el propiciatorio, donde solo el sumo sacerdote entraba una vez al año. Y solo con sangre de sacrificio en sus manos, lenguaje de pacto puro, denso, profundo y cargado de significado. El salmista describe a alguien posicionado en el único lugar donde el cielo toca la tierra de forma permanente. Y hay otro verbo en el versículo 1 igualmente poderoso: descansará. En hebreo yitlonan, de la raíz luna antigua, significa pernoctar. Quedarse cuando es de noche, permanecer cuando la oscuridad llega y el miedo golpea fuerte. La persona cubierta por este pacto no huye cuando las circunstancias se endurecen y el dolor parece insoportable. Permanece en la presencia de Dios a través de la noche, a través de las temporadas difíciles y del silencio largo. El nivel de protección corresponde exactamente al nivel de proximidad con el centro de la presencia de Dios. Piénsalo como geografía sagrada. En el tabernáculo, el lugar santísimo era el espacio más protegido de todos. Capas y capas de cubierta lo rodeaban antes de llegar al mundo exterior donde cualquier amenaza podía acceder.
Cuanto más te acercabas al centro de ese espacio, más capas de protección te cubrían en cada dimensión posible. La pregunta no es si la protección de Dios es real, la pregunta es si te has mudado realmente al lugar correcto. Leer el Salmo 91 de vez en cuando no es lo mismo que vivir dentro de él como residencia permanente. Visitar el lugar secreto durante una crisis no es lo mismo que hacer de él tu dirección permanente para siempre. La primera clave de activación es la morada, residencia continua y permanente en la presencia de Dios diariamente. No visitar cuando tienes miedo. No aparecer los domingos y desaparecer el lunes como si nada hubiera pasado allí. Vivir allí. Organizar toda tu vida alrededor de su presencia. Hacer de ese lugar tu hogar verdadero y permanente. Pero la morada no es la única clave. La segunda involucra tu boca, y la mayoría la pasa por alto completamente. Observa cómo comienza el versículo 2 del Salmo, con una acción que no es contemplación sino ejecución directa. Diré del Señor. Esto no es creencia pasiva guardada internamente. Esto es declaración activa hecha hacia afuera. El pacto requiere no solo confianza interna, sino confesión externa. Las palabras son el mecanismo legal del pacto. No solo piensas el pacto en tu interior, lo declaras en voz alta con tu boca, como acto de apropiación espiritual. Diré del Señor, Él es mi refugio y mi fortaleza, mi Dios en quien confío. Esto es levantar el escudo activamente. El versículo 4 dice que la fidelidad de Dios será tu escudo y muralla. ¿Qué boca libera ese escudo entonces? La tuya. Tu voz, tu declaración posicionada, tu boca alineada con la realidad de Dios sobre tu vida concreta. Aquí hay algo fascinante que pocas personas conocen sobre este salmo y sobre cómo Satanás mismo lo utilizó mal. Satanás citó el Salmo 91. En Mateo 4 el diablo llevó a Jesús al pináculo del templo sagrado. Le dijo, lánzate desde aquí, porque escrito está que Dios mandará a sus ángeles y te sostendrán sin que caigas. Citó los versículos 11 y 12 perfectamente, palabra por palabra, sin omitir nada del texto sagrado conocido. Entonces, ¿qué fue lo que Satanás hizo mal con una cita tan perfecta del salmo más poderoso de la Escritura? Removió el contexto, saltó el requisito de la morada, torció la promesa hasta convertirla en pura presunción. Quería que Jesús pusiera a Dios a prueba en lugar de confiar en Dios desde dentro de la relación de pacto real. Quería que exigiera prueba en lugar de descansar en relación. Y Jesús lo rechazó con precisión y autoridad total. La declaración sin morada es presunción. Las palabras no significan nada sin la relación que las respalda siempre. La segunda clave de activación es la declaración. Hablar el pacto en voz alta desde dentro del lugar secreto. Alinear tus palabras con la realidad de Dios. No como presunción, sino como confesión posicionada y verdadera. Morada y declaración. Dos claves reveladas. Una permanece aún oculta, y está en el versículo 14 del Salmo. Pero antes de llegar ahí, necesitamos entender de qué te protege exactamente este pacto tan poderoso y completo. Los versículos 3 al 13 proveen un inventario de amenazas que el pacto cubre. El alcance es verdaderamente vasto. La trampa del cazador. En el mundo antiguo los cazadores usaban trampas ocultas, redes invisibles y señuelos. Esto representa las decepciones ocultas, los fracasos morales repentinos, las trampas que no ves llegar nunca. El pacto promete discernimiento divino para evitar esas trampas y poder para escapar si son encontradas en camino. La pestilencia y la destrucción. En el pensamiento antiguo no eran solo enfermedades físicas que afectan el cuerpo. Estaban asociadas con entidades que causaban plaga y muerte repentina, fuerzas destructoras en el plano invisible. El pacto ofrece preservación sobrenatural incluso cuando miles caen a tu alrededor sin ninguna protección visible. El terror nocturno y la saeta diurna. Los dos modos de la guerra antigua que cubrían toda posibilidad de ataque. El ataque sigiloso en la oscuridad y el asalto directo y visible a la plena luz del día sin posibilidad de huida. Ansiedad, depresión, guerra mental, crisis visibles. El pacto cubre tanto el campo visible como el invisible siempre. Luego viene el versículo 4 con su imagen simultáneamente tierna e impactante que detiene el corazón por completo. Te cubrirá con sus plumas y bajo sus alas hallarás refugio. Una madre, ave protegiendo a sus crías del peligro. Pero inmediatamente el lenguaje cambia de ternura maternal a poder militar absoluto sin perder ninguna de las dos. Su fidelidad será tu escudo y tu muralla.
defensa impenetrable, protección total desde adentro hacia afuera siempre. Las dos verdades coexisten. La protección es tierna y total, suficientemente suave para consolar en el dolor, suficientemente fuerte para detener flechas, para parar el avance de lo que venga contra ti desde cualquier dirección. Los versículos 11 y 12 introducen la comisión angélica con terminología que no debería pasarnos desapercibida, porque Él mandará a sus ángeles que te guarden en todos tus caminos. La palabra mandar es terminología militar, una orden formal del comandante del ejército del cielo hacia sus tropas para que te rodeen sin dejar un hueco. El alcance es comprehensivo, todos tus caminos, cada viaje, cada decisión, cada momento de vulnerabilidad posible. Y el versículo 13 alcanza el clímax del inventario de protección con lenguaje de dominio y autoridad completa. Pisarás sobre el león y la cobra. El león representa la agresión abierta, el ataque que ves venir directamente. La cobra representa el veneno oculto, la mordida que no ves, la amenaza que llega sin aviso previo ni señal. Ambos quedan bajo tus pies. Lenguaje de dominio, autoridad compartida con aquel que venció toda potestad enemiga. Pero antes de llegar al versículo 14, necesitamos responder la pregunta que flota silenciosamente en el aire. Algunos de ustedes han citado este salmo. Lo han orado sobre seres queridos enfermos con todo el corazón puesto. Lo han declarado en medio de crisis profundas, y el problema llegó de todas formas. La pérdida llegó igual. Esto es real. Esto es doloroso. Y merece una respuesta honesta que no evite la tensión ni simplifique el dolor. A mucha gente le enseñaron que el Salmo 91 es una garantía automática sin condiciones ni estructura. Pronuncia las palabras, recibe la protección. Como máquina expendedora espiritual, insertas la oración y recibes, pero ese enfoque trata el Salmo como palabras mágicas en lugar de como relación de pacto con condiciones reales. Lee las promesas sin entrar en la asociación. Cita los beneficios sin cumplir las condiciones que los activan. Y cuando ese enfoque falla, porque nunca fue diseñado para funcionar de esa manera, la fe se convierte en víctima. Observa lo que el versículo 15 realmente dice con honestidad y precisión antes de interpretar experiencias. Estaré con él en la angustia. No, prevendré toda angustia. No, eliminaré todo dolor antes de que llegue a ti. El pacto no promete ausencia de tormentas en tu vida. Promete presencia en las tormentas cuando éstas llegan fuerte, rescate a través de ellas, honor después de ellas, vida larga para ver con tus propios ojos la salvación completa. Hay misterios del sufrimiento que permanecen más allá de nuestra comprensión en este lado de la eternidad todavía. Pero esto sí es cierto, con absoluta certeza. El pacto es real para quienes realmente entran en él con corazón. No se trata de fe perfecta, se trata de fe posicionada, habitando en el lugar correcto del centro de su presencia. Y ahora llegamos al corazón de todo, al versículo 14, al momento donde el Salmo alcanza su punto culminante. Durante 13 versículos el salmista ha estado hablando sobre Dios, describiendo su protección, listando promesas. Pero de repente en el versículo 14, todo cambia con una transición que transforma la naturaleza del texto entero. La cámara cambia de ángulo, la voz cambia completamente. Ya no es el hombre hablando sobre Dios en tercer lugar, es Dios hablando sobre el hombre en primera persona. El oráculo divino comienza aquí y lo cambia absolutamente todo. Lo que dice contiene la llave maestra, la tercera clave de activación que desbloquea las 8 garantías finales. El versículo 14 abre con, porque en mí ha puesto su amor. La palabra hebrea es hashak, no afecto casual, no amor de asistencia dominical. No sentimiento que aparece cuando conviene y desaparece cuando cuesta demasiado. Hashak significa aferrarse, atarse, adherirse con una devoción desesperada y persistente que no cede ni se rinde. No me suelto. Amor de covenant matrimonial, lenguaje de alianza profunda que ata a las dos partes para siempre. Y continúa, porque ha conocido mi nombre. En hebreo yada, no conocimiento intelectual sobre atributos y teología. No información doctrinal correctamente organizada. Intimidad experiencial, nacida de la relación vivida de cerca. El tipo de conocimiento que viene del encuentro, no de la educación, de la presencia, no de la información correcta. Esta es la contraseña, esta es la tercera clave de activación. Esto es lo que desbloquea todo lo que precede. Y entonces Dios hace su movimiento. 8 veces.
El creador del universo dice: yo haré al que se aferra a él en amor. 8 garantías personales, 8 promesas directas. El pacto queda ratificado con la voz del cielo mismo hablando. Esto es lo que estaba oculto en el Salmo 91. No palabras mágicas, no protección automática sin relación. Un pacto de alianza al que se entra a través de la morada, se activa con la declaración, se sella con el amor Hashak, y queda respaldado por las 8 promesas del Dios que nunca falla, nunca miente, nunca abandona a los suyos. El misterio está resuelto. Las llaves están en tu mano ahora mismo, no en el futuro, hoy, en este momento presente. El Salmo 91 nunca fue pensado como un encantamiento que recitas cuando el miedo te toca la puerta. Es un pacto que entras cuando estás listo. Listo para habitar de forma continua, no para visitar ocasionalmente. Listo para declarar en voz alta, no solo para esperar en silencio que algo ocurra sin tu participación activa. Listo para amar con el amor Hashak, el amor que se aferra, que permanece, que no suelta bajo ninguna presión. El amor que Dios reconoce en tu corazón y al que responde con sus 8 garantías selladas desde la eternidad misma. El lugar secreto no es una ubicación geográfica, es una relación viva con el Dios que te conoce por tu nombre. La declaración no es ritual vacío repetido por costumbre, es alineamiento real con la realidad de Dios sobre ti. El amor no es una emoción pasajera que sientes algunos días, es una posición que tomas y mantienes sin soltar. Y Dios ya ha pronunciado sus 8 garantías para todo aquel que esté dispuesto a encontrarlo realmente allí. La puerta está abierta. La contraseña ha sido entregada en este momento. No la guardes, úsala ahora mismo hoy. Si nunca has entrado conscientemente en este pacto, hoy es tu día. Dilo en voz alta ahora mismo sin esperar más. Señor, tú eres mi refugio, mi fortaleza, mi Dios. Pongo mi amor en ti. Me afierro, no te suelto jamás. Amén.